¿Por qué un progre no va a entender jamás? Ese es el título de este podcast. Bueno, para entender eso, primero hay que empezar a observar o a identificar ciertas cualidades o características que distinguen o dividen a las personas. Antiguamente se hablaba de el cerebro izquierdo y del cerebro derecho. Se decía que una parte, un hemisferio, estaba encargado de la zona más emocional, creativa, mientras que el otro hemisferio se encargaba de la parte más racional y abstracta. Bueno, la ciencia hoy ha avanzado y ha demostrado que eso no es tan así y que hay más integración entre ambos hemisferios de lo que antes se pensaba. Pero bueno, este ejemplo me sirve para poder graficar la principal diferencia entre una persona que un pensamiento más hacia la derecha y una persona que otro pensamiento más hacia la izquierda. Y es precisamente esa alusión a los hemisferios cerebrales. Las personas de izquierda, más marxistas o progresistas, tienen un trasfondo emocional que dirige el orden o la ejecución de sus argumentos y sus pensamientos. Lo emocional es lo que prima. Contrario a las personas que son con un pensamiento más orientado al espectro político de la derecha, que son personas más orientadas hacia la abstracción, hacia la racionalidad y hacia la lógica. Es por eso que las personas de derecha son más amigos de la ciencia, de la matemática, de la economía y de las cosas que presentan un resultado fáctico y observable, mientras que las personas más amigas de la izquierda son más cercanos a lo emocional, son más cercanos a lo ideal, a la filosofía, las letras, el arte y todas aquellas manifestaciones que generen una especie de sentimiento positivo. Entonces, una persona que está muy centrada en eso va a considerar en segundo o tercer término aspectos relacionados con la teoría, la racionalidad y etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que se enoja tanto Javier Milei con los periodistas o los panelistas zurdos. Milei hace un esfuerzo pedagógico sobrehumano en explicar ahí con calculadoras o con peras y manzanas aspectos básicos de la economía que son evidentes, pero aún así los panelistas zurdos que le ponen no aceptan la evidencia más elemental de la sumatoria de que 2 más 2 es igual a 4. Es que no, si no les produce esa emoción o ese sentimiento de que es lo que debiera ser, jamás le van a aceptar el argumento a Javier Milei. 2 más 2 son 4, les dice Milei. Pero a ellos les gustaría que fuera 6 y no 4, porque así debería ser. Entonces ahí está la gran disidencia. Por eso un progre jamás va a entender, nunca. Así que este pensamiento que en donde somos una sociedad tan mala, de opresores, ¿cierto? De un capitalismo depravado, ¿cierto? Y opresor que genera desigualdad, ¿cierto? Con un machismo ahí que genera opresión, que mata a mujeres y etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es producto precisamente de eso, de esa racionalidad que tanto odian los progres, porque ellos en el fondo tienen un problema para aceptar la realidad como es, y ese problema lo han transformado en una queja
Y es de ahí donde surge todo el pensamiento progre. Es de ahí donde surge todo esto, el feminismo, el animalismo, el indigenismo y todos estos ismos surgen de la no aceptación de una realidad que es evidente, que ellos consideran que es opresora. Y de ahí es donde viene esta pulsión o necesidad de destruirlo todo para construirlo de nuevo. La famosa deconstrucción que ellos llaman. Sin importar que tenga que atropellar el deseo y la voluntad de miles, de millones de personas, la mayoría en el fondo, para que así la minoría sea la que imponga las normas de cómo los seres humanos tenemos que vivir en sociedad. Una dictadura de la minoría. Eso es, básicamente. Por eso es tan importante que nosotros apoyemos a todas las personas que están haciendo un esfuerzo por tratar de mostrar esta realidad y haciendo este tipo de reflexiones en profundidad, para que así podamos nosotros ser también capaces de defender nuestra opinión y no caer víctimas de la espiral del silencio, que es algo que ya expliqué en un podcast anterior. La espiral del silencio, que hace que las personas al final se queden calladas y solo muevan la cabecita asintiendo a las estupideces progre. Me acabo de acordar, respecto a eso mismo, una capacitación, entre comillas, que tuve en mi trabajo, donde viene a una psicóloga a hacer una charla, un curso respecto de las diversidades de orientación sexual, un curso de LGTBI. A pito de nada, nadie tenía una dificultad con eso, nadie solicitó una capacitación de esas características, nada, estábamos todos muy tranquilos trabajando y ¡pum!, de repente nos cae una capacitación de eso. ¿Por qué? Eso es lo que a mí me gustaría saber. Bueno, al final fue lastimoso, realmente lamentable, ver cómo una persona sin ningún tipo de preparación se pone a dar una charla en donde ni siquiera nos presenta una diapositiva para empezar a enseñarnos que el género, la construcción de la identidad de uno como hombre o como mujer, o el mismo simple hecho de ser macho o hembra, es una construcción social. Eso era básicamente el objetivo de toda la charla. Y bueno, más adelante vamos a profundizar ahí respecto a eso mismo, pero al tratar de manifestarle la opinión disidente respecto a esta materia, mostrando incluso evidencia médica, esta persona fue incapaz de considerar la evidencia como si fuera algo real. Realmente lamentable y al mismo tiempo sorprendente. Evidencia de que, tal como pongo en el título del video, los progres no entienden. No hay forma de hacerlos entender. No aceptan la evidencia. Una lástima, no lo digo yo, lo observo, y muchos de los que están escuchando este audio, más que seguro, lo han visto también. Por eso es tan importante defender nuestras ideas. Que tengan un buen día y espero encontrarlos nuevamente en este canal.